Buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. ¿Cómo están ustedes? Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. Hoy hemos invitado al abogado Pedro Mendoza León para hablar de cómo manejar casos de bullying en colegios, de escuelas, en la educación. Él es abogado especialista en esta materia, docente religioso, fue coordinador provincial de seguridad del registro civil del Guayas y fue asesor de operaciones también de la presidencia de la judicatura. Le agradecemos mucho, Pedro, por estar con nosotros y hablemos de este tema que es parte del día a día de los colegios, de las escuelas, pero desde mi visión está causando cada vez más contratiempos el manejo del bullying. ¿Cuándo un conflicto, por ejemplo, entre estudiantes deja de ser una pelea normal y se convierte en bullying? Bueno, buenas noches, estimado licenciado Gerala. El tema, el contexto de la pelea, no podemos normalizar, nunca es una pelea normal. Hay que tener claro que desde el punto de vista de que generalmente las instituciones normalizan las peleas, eso no está bien. El bullying realmente es general, contextualizado, 7 tipos de bullying. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que tenemos el ciberacoso, 7 tipos de bullying, porque el maltrato físico también es bullying, el maltrato psicológico también es bullying, lo que es todo tipo de maltrato que genera algún tipo de controversia o aflicción hacia quien está siendo víctima de aquello, ¿no? Entonces, siempre en todo tipo de conflicto vamos a tener una característica que se puede denominar bullying. Sin embargo, en el tema de lo que corresponde al tratamiento es totalmente diferente o tiene sus aristas o sus esquemas que ya están un poco documentados por el Ministerio de Educación. Ahora, ¿cuáles son los casos de bullying más frecuentes en colegios y escuelas? Bueno, casos que seguramente, Pedro, no los resuelve necesariamente el psicólogo del plantel, ¿no? Claro, y ese es otro tipo de bullying que me faltaba, que es el bullying social. Generalmente el bullying social es cómo te encuentras socialmente, físicamente. Te dicen gordo, te dicen flaco, te dicen cualquier tipo de situación que tiene que ver con tu apariencia o tu situación social. Ese es el más común, porque ese es como que el punto de partida hacia los demás tipos de bullying. Es un tipo de escalón por escalón que obviamente normalmente aterriza en situaciones bastante lamentables. Bueno, ¿y cuál debe ser el manejo de esos casos? El manejo de esos casos es que siempre el estudiante, o por lo menos si no existe el trauma que pueda generar esa situación pasiva del estudiante, siempre pueda comunicar a su tutor, que es el tutor en todos los colegios, es el inmediato a atender este tipo de situaciones. Si acaso el tutor, que lastimosamente sí tenemos, normaliza una situación de esta índole, el estudiante tiene que ir al departamento de consejería estudiantil o al inspector general, que debe tener o reportar a quien deba en este caso tener un tratamiento como tal. Si acaso el estudiante no tiene una respuesta inmediata dentro de casa, para que el adulto tenga que hacer un poco más de énfasis y obviamente de par a par, ¿no? De adulto a adulto, tratar de llevar o tratar de que se tenga voy a redundar, el tema de un tratamiento eficaz para evitar y parar el bullying. Claro, Pedro, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estos casos de bullying, quizá por picardía de los jóvenes, prefieren no hacerlo dentro del colegio, sino fuera del colegio? ¿Cuál es el papel del plantel, del tutor en esos casos, cuando se da afuera? Sí, nosotros tenemos que tener en claro que cuando uno firma un contrato de servicios educativos, hace una cuestión integral de lo que responde a la vida del estudiante. Cuando se matricula el estudiante. Cuando se matricula. Entonces pasa a ser un tratamiento de vida compartido. Lo que pase en casa, también el colegio tiene que ver. Lo que pase fuera del colegio, el colegio tiene que ver. Asimismo, el padre tiene que ver con lo que pasa dentro del colegio. Entonces, es una protección integral de parte de la institución educativa con el padre de familia. Si pasa fuera del colegio, el colegio tiene la potestad no solamente de intervenir, sino también de exigir a las autoridades que se tomen cartas en el asunto. Claro. Antes, en épocas pasadas, lo que había en colegios, escuelas, era fundamentalmente psicólogos o psicólogas. Ahora, por el cambio de los tiempos, debe haber psicólogos y abogados, ¿verdad? Bueno, no solamente eso. Conforme va pasando el tiempo,
los colegios deben de también tener trabajadores sociales. En el manejo de protección superior del niño, que lo dice el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, tiene que existir un círculo restaurativo en lo que refiere cualquier tipo de tratamiento para un poco proteger la integridad probablemente de los niños y adolescentes. Claro. Ahora, Pedro, ¿cuáles son los pasos que se deben dar? Por ejemplo, cuando por alguna razón el tutor no advirtió casos de bullying y el chico sí le dijo a los padres. ¿Qué tienen que hacer los padres antes de recurrir a las redes sociales? Bueno, porque eso es lo que suele pasar, así, ¿no? Es. El padre a veces toma una actitud totalmente errónea y trata por los grupos de WhatsApp, que es lo más común, yo siempre le he hecho énfasis a los padres de familia, que eso no soluciona nada. Advertir a la autoridad de manera inmediata es lo que se debe hacer. Presencialmente, por correo electrónico, por el mismo medio de WhatsApp, decir, ¿sabes qué? Mi hijo está siendo víctima de aquello. La autoridad de manera inmediata en este caso el psicólogo, el DECE, debe tener una entrevista y obviamente escuchar, discernir y actuar. Si en caso hay varios parámetros, ¿no? La parte administrativa, la parte judicial, y eso es un esquema que tiene que realmente hacer un discernimiento real. ¿Y por qué ahí viene la parte del abogado? Porque el psicólogo generalmente solamente sigue parámetros de un documento. O sea, él lee el documento y dice, ¿sabe qué? Eso va a fiscalía. No todo puede ir a fiscalía. De repente ahí viene el discernimiento de una persona que sepa en el campo del derecho y decide o puede del derecho recomendar. Educativo, digamos, puntualmente. Sí, claro, no hay derecho educativo, pero sí, aplicado a. En algún momento deberá haber una rama del derecho que sea el derecho educativo, porque es un esquema muy grande, un espectro gigantesco que sigue creciendo cada vez más. Ahora, ¿cuáles son los errores que más frecuentemente se cometen en los colegios al manejar casos de bullying y que después terminan en problemas legales? Sí, los errores frecuentes no solamente pasan en los colegios, sino también en el Ministerio de Educación. Hay profesionales del Ministerio de Educación que creen que todo debe ir a fiscalía. Hoy en día existe un análisis a la interna. Tengo entendido que están capacitando nuevamente a estas personas porque en los distritos tienen un esquema que son psicólogos, abogados y son departamentos un poco aislados, ¿no? Entonces el psicólogo generalmente, sí, hay que decirlo así, exagera medidas y quiere que todo vaya a fiscalía. En la fiscalía, cuando uno va a fiscalía, porque nosotros también somos abogados de varios colegios, en fiscalía un poco se ríen de la temática porque nos dicen que una pelea, y no es por normalizar, una pelea tiene un documento que puede ser tratado de otra forma. Entonces los errores más frecuentes es que se exagera la situación y que obviamente se escala a niveles que no debe escalarse. Ahora también sucede que lo normalizan también a situaciones sexuales que obviamente por el contexto de quién se trata, le tratan de desvirtuar y no reportan. Muchos colegios, incluso en situaciones de conflicto, tratan de solucionar todo al interno y eso tampoco es correcto, porque tener todo es una bomba de tiempo. Yo siempre he recomendado que según el estudio que se haga del caso, debe de involucrarse no solamente Fiscalía, sino Junta de Protección de Menores, también al Ministerio de Salud, en temas de derivación y bastantes temas. Bueno, porque precisar que estos temas de acoso sexual en los colegios y escuelas es más común de lo que parece. Sí, es más común porque hoy en día que hay una exigencia de que los colegios sean mixtos, obviamente ya un poco ya se ha vuelto más frecuente el tratamiento de estudiantes hombre-mujer, mujer-hombre, que también existe, que tienen y son víctimas de este tema de acoso. Pedro, ¿puede un colegio, por ejemplo, sancionar conductas de sus estudiantes en redes sociales, en WhatsApp? ¿Hasta dónde llega la competencia legal del colegio? Bueno, el colegio tiene, como lo dije hace un momento, tiene la competencia en todo. Si hay una denuncia un poco probada, siempre tiene que activar el hecho de violencia. El hecho de violencia es prácticamente entrevistar al estudiante, solamente el psicólogo lo puede hacer, el Departamento de Consejería Estudiantil, y un poco investigar. Siempre hemos hecho énfasis que el DECE es muy parecido a las fiscalías de los colegios, porque es el único que tiene la potestad de hacer un abordaje integral del conflicto, no solamente entre estudiantes, sino fuera, dentro, profesores, personal docente, incluso redes sociales. Y en ese momento, si se puede demostrar que es una persona dentro de la institución educativa y así no lo sea, tiene que poner en conocimiento a la Fiscalía General del Estado, en su Fiscalía de Violencia Juvenil,
para que ellos puedan investigar por medio de los IPs quién realmente está haciendo este acoso por medio de redes sociales. Ahora, Pedro, aquí viene una pregunta de gran importancia, creo yo. ¿Es legal revisar el celular de los estudiantes? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Nunca es legal porque es invadir la privacidad. Recuerden que los dispositivos electrónicos generalmente no están a nombre de los estudiantes, entonces están a nombre de los padres de familia. Lo que generalmente el manual del DC dice, que está en el Ministerio de Educación, es un poco persuadir a que el padre de familia haga esa tarea de poder revisar el dispositivo electrónico que realmente le pertenece al padre de familia, porque recuerda que son menores de edad, no pueden ser dueños de un dispositivo como tal. Entonces el padre de familia, en caso que el padre de familia se resista a este abordaje que es necesario por situaciones de alta gravedad que realmente se pueden colegir en temas sexuales, tendré que poner en conocimiento de la Fiscalía y la Fiscalía pedir que se ponga a disposición de la autoridad el dispositivo para, en este caso, ser explotado. Ahora Pedro, en una investigación interna del colegio, por ejemplo, también hay que garantizar de alguna manera el debido proceso. ¿También funciona esto? Siempre. Y esto es lo que normalmente encontramos en varias instituciones. No se respetan las garantías del debido proceso y legítima defensa. Porque cuando hay un proceso, por ejemplo, imagínese usted, existe una estudiante presuntamente abusada sexualmente. En ese contexto comienzan las investigaciones, pero solamente se dirige a este caso a la víctima y se cae en la revictimización. Siempre se ha indicado que se tiene que también pedir información a probables externos del problema que estuvieron cerca. Por ejemplo, el debido proceso indica que si tenemos un presunto, en este caso violador, nosotros tenemos que igual pedir un descargo. ¿Qué es un descargo? Es una evidencia relatada de un hecho no necesariamente objetivo, sino subjetivo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo usted aquel día? No solamente a este presunto violador, sino al inspector general, al profesor cercano, incluso al conserje que estaba en un baño, y así nosotros generamos, en este caso, la garantía del debido proceso y legítima defensa. Ahora, Pedro, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se reporta algún incidente serio, qué sé yo, dentro del plantel? ¿La policía puede entrar o tiene que ingresar con autorización y no solo con una llamada de auxilio de un estudiante? Mire, eso también creemos que es un error de parte de las autoridades, el prohibir o exagerar en la interpretación de que la policía puede ingresar. En el contexto de que si existe un presunto delito, la policía debería entrar, no en este caso a actuar con violencia, sino a prender en caso al presunto agresor y obviamente llevarlo a la autoridad. Lógico. En todo caso, en la actualidad no puede ingresar la policía, incluso hay policías que se rehúsan a ingresar a las instituciones educativas, sin embargo hay otros procesos que se pueden un poco llevar y para resolver, ¿no? Claro, muy interesante. Tenemos un segundo bloque todavía con muchas preguntas más para Pedro Mendoza León. Estamos hablando de cómo se deben manejar los casos de bullying en la educación. Vamos a seguir con el abogado Pedro Mendoza León, hablando de cómo manejar los casos del bullying en la educación. Él es un abogado con amplia experiencia en esta materia. Pedro, ¿cuándo un problema que se da en un colegio puede pasar de lo administrativo a lo judicial? Bueno, ¿O cuándo debería, más bien, no? Bueno, generalmente eso lo hace un discernimiento del DC, que es el Departamento de Consejería Estudiantil. Sin embargo, generalmente trasciende a lo judicial cuando existen ya situaciones médicas que superan los 3 días. La ley generalmente habla de que si superan los 3 días tiene que tener un tratamiento ya penal, en el derecho penal, pero como no son imputables los menores de edad, en este caso se toma la misma referencia porque siempre en los conflictos hay que tomar en cuenta que también intervienen médicos. El médico hace una evaluación general física de este caso de ambos, el presunto agresor y presunta víctima, porque recuerde que dentro de la institución educativa no se puede colegir de quién es agresor o quién es víctima. Claro que sí. Entonces, en ese momento, si existe un examen visual, físico de un médico que tiene que estar dentro de la institución educativa, se puede recomendar que escale al tema judicial. Y en el tema judicial también van a hacer una valoración, no solamente
solamente física, sino también psicológica, con un técnico especialista del Consejo de la Judicatura, y en ese momento la Fiscalía arranca con el proceso, en este caso judicial. Claro. Ahora, ¿hasta dónde llega, Pedro, la autoridad de un docente en las aulas sin que esto caiga en maltrato o abuso? Mire, la autoridad del docente es integral, es total, no solamente en las aulas, sino fuera. Los docentes hoy en día tienen un temor porque no están capacitados o aptos para abordar tipos de conflictos. Nosotros hemos tenido casos donde docentes han perdido la cabeza, que incluso han agredido, y es muy penoso porque ellos se llevan al límite. Un docente que le arrojan un papel en la cara en plena clase, a un docente que le arrojan cualquier situación que no solamente desconcentra, sino que genera malestar, un docente que está dedicado y apasionado a su clase, que es maltratado de esta forma y pierde la cabeza, es porque no ha podido o no conoce cómo abordar este tipo de conflictos. Si tenemos este tipo de conductas de estudiantes, los estudiantes pueden ser excluidos o derivados a situaciones en otros planteles que representan realmente un tipo de castigo hasta severo, hasta en temas de fiscalía, en temas de delincuencia juvenil. Eso es maltrato, eso es violencia y debe ser tratado por la fiscalía, pero el docente no conoce. Entonces, en el abordaje de todo tipo de conflicto, el docente tiene que saber manejarlo, no solamente en lo medular, que es la frecuencia de cómo actuar en ese momento, sino también en el coyuntural de saber a dónde derivar y cómo excluir y ser severo. El problema, Pedro, que se dan posiblemente no en planteles de un cierto prestigio, sino en planteles fiscales en sectores más humildes, es que hay muchos chicos que son alumnos, que están posiblemente vinculados con el crimen organizado. ¿Cómo se maneja esa relación? Mire, ya no es solamente en el colegio fiscal, ya eso también pasa en particular. Explíqueme eso. Efectivamente, en colegios particulares hemos tenido alertas, incluso, mire, gravísimo, que han dejado sobres con una bala al rector, amenazas Caray. bastante, sí, es lamentable, pero es real, ¿no? En el abordaje hay que reconocer que la policía, la unidad especializada para estos temas, sí actúa de manera inmediata. Y si el colegio, yo siempre he dicho, si el colegio retrocede por miedo, es un error, porque estará sometido a esta situación. Generalmente no trasciende, pero siempre se pone la denuncia, se pone en conocimiento de la autoridad, pero justamente no se lo hace, o muchos docentes no lo hacen por miedo, pero tienen que hacerlo, autoridades tienen que llevarlo, no solamente para un poco cuidar su integridad, sino también para generar un antecedente, para evitar también que esta gente se infiltre totalmente en las unidades educativas. Parece ser que están ganando terreno, como usted me dice, ¿no? Y por eso cabe la pregunta, ¿qué responsabilidad tienen los padres, por ejemplo, cuando tienen esos chicos con ese tipo de conducta? Mire, como el colegio tiene, en el contrato de servicios educativos, tiene una cláusula donde se reserva el derecho a admisión, el colegio, sin necesidad de dejar que el estudiante se vaya o excluirlo, puede no permitir la entrada a un padre de familia no deseable, pero luego de un proceso propiamente tal. Hay que tener en claro que los colegios tienen que tener un código de convivencia. El código de convivencia es como un librito de ley que se aplica en la realidad de cada institución educativa. Y eso tiene que ser frecuentemente estudiado e involucrado todos los actores que están dentro de la comunidad educativa. Ahora, ¿qué debe hacer un colegio, sus autoridades, cuando hay también, no solo chicos, sino padres agresivos? ¿Cómo se manejan esos casos? Bueno, por la experiencia ya lo hemos hecho. Padre de familia, un ejemplo, no podía pasar a la parte de los estudiantes y le golpeó un conserje. Inmediatamente nosotros actuamos y pusimos en conocimiento de fiscalía. Como fue una herida pequeña, no se inició un proceso por la parte del ente público, por fiscalía, pero se insistió por la parte privada, que es el Consejo de la Judicatura, que se puede hacer una querella que Creo es saber una de cuestión qué caso habla. privado, y obviamente en ese momento este señor, que se creía que era un apellido relevante dentro de la ciudad, creía que podía hacer este tipo de actos. Créanme, inmediatamente con ese proceso judicial privado que se inició en contra de este padre de familia, cesaron todos los tipos de agresiones de él, que era frecuentemente y escalonado. Ya era frecuente. Sí. Bueno, sí, pues es que esto de tú no sabes quién soy funciona en todas partes, ¿no? Sí, así no es. Solo cuando te para un guardia de tránsito. No, en todos lados, y sobre todo en los colegios. Eso es frecuente
no sabes quién soy yo. Ahora, se dan muchos casos de silencios de los colegios cuando no quieren que trascienda alguna información, algún hecho que se da adentro. Sí, y es lamentable. Usted mismo lo dijo, por mantener el prestigio del colegio. Y ya tenemos casos que ya fueron, en este caso, rimbombantes, ¿no? Que por mantener prestigios se trataba de un poco minimizar. Eso es un error. Sí, si el colegio hace omisión, genera una omisión, es la autoridad, en este caso el rector, que tiene que responder a la autoridad porque siempre va a prevalecer el bien superior del menor. Oiga, usted me ha dejado preocupado, regresando un momentito, con que este tema de la presencia de chicos posiblemente vinculados con los GDOs también estén ya en los colegios privados. Quiere decir que ya la policía está investigando estas cosas, ¿no? La policía no se alcanza, es la realidad. Es mucho. No solamente, créame que uno piensa que solamente son uno o dos. Probablemente en colegios de espectros sociales como en San Borondón quizás no se den frecuentemente, pero en espectros sociales de colegios que son emblemáticos ya es común. Claro. Entonces, no solamente en el tema de que como le dije yo, que le dejaron una bala en un sobre al rector específicamente, sino también ya verbalmente gritar, vociferar, tú no sabes quién soy yo. Claro. Da un poco de temor, le soy muy sincero, cuando nosotros entramos, porque tenemos que entrar un poco a apaciguar este tipo de conductas, pero hay que tratar de abordarlas sin miedo, sin temor, porque, ojo con algo, este padre de familia que pertenece a este grupo generalmente no conoce tampoco el por qué el colegio está actuando en forma incluso a favor de su hijo. Y obviamente la policía ya es un tema no podemos mezclar el tema académico educativo con el tema ya de delincuencia organizada. Eso es totalmente. Y ojo con algo. Estos grupos también amenazan profesores, claro. Quieren someter a profesores. Sin embargo, la recomendación es siempre mantenerse firme, sin necesidad de ir a confrontar. Claro que sí. A ver, hablando del bullying, no creo exactamente que este tema sea por bullying o por violencia, qué sé yo, en el colegio, pero así se dibujó al comienzo cuando esta estudiante de Milagro de 12 años de un colegio fiscal ingresó caminando normalmente y a los 10-15 minutos se ve que un maestro la saca cargada y la conduce a una ambulancia, a un hospital, no sé puntualmente, y la chica murió. ¿Cómo se maneja este tema y qué más se ha sabido del tema de esta estudiante de Milagro? Bueno, nosotros hemos estudiado plenamente el caso. Justamente no fue bullying, no fue estrangulamiento, no fue una situación de conflicto dentro del colegio. Realmente en los videos uno ve un minuto, 7 minutos que está dentro de la chica. Aparentemente ha sido una cuestión intrafamiliar. Obviamente se presume, no es algo que podemos dar fe de aquello. Sin embargo, se presume aquella violencia. Lo único malo realmente que sucedió aquí fue que el docente la carga, porque recuerda que... por hacer bien, ¿no? Sí, por hacer bien. Ellos sí hicieron el protocolo, sí siguieron el protocolo, llamaron al EQ 911, el EQ 911 recomienda llevarlo a un centro de atención de salud externo, pero, aquí en el pero. Si la chica tenía un desmayo, todo desmayo en primeros auxilios, que eso es básico, que debe de tener también capacitación en los colegios, tiene que haber una inmovilización total, porque no sabemos, usted sabe muy bien que el tratamiento de la cervical, de la espalda, de la cabeza es muy delicado y tratar, porque cuando uno carga a alguien en peso, obviamente va moviendo cosas, ¿no? Entonces, lo que sí debió haber hecho en este caso el docente fue inmovilizar, por eso es que los equipos son importantes, probablemente como esto es un colegio fiscal, probablemente no había el equipo, sin embargo hay métodos alternativos que nos ayudan a poder inmovilizar personas y siempre a todos los docentes se les recomienda que traten de buscar un profesional que conozca el abordaje en temas de salud, porque a veces uno por querer bien hacer, obviamente claro. A veces pueden pegar las cosas. Tampoco sería justo culpar al docente cuando hizo lo que pudo, sí. Puesto que atrás, de acuerdo a lo que estamos reconociendo que estamos especulando un poco, sí. Lo que pasó fue un problema de violencia en su propia familia. Sí, se presume eso por el trabajo social que se ha hecho. Se presume que, lo voy a decir yo, no usted, se presume que alguien de su familia la agredió a la chica antes de bajarse del carro. Se presume. Por el informe forense, porque es un golpe contundente en la cervical, se presume aquello. Y obviamente por el tipo de conductas y el desarrollo que se ha dado durante todo el caso. Entonces, por ese lado estamos bastante claros de que podemos alegar aquella presunción. Pero en todo caso, es el colegio
el distrito, que ha hecho un abordaje integral, lo ha hecho muy bien. El trabajador social ha ido a la casa, ha hecho el levantamiento social, o sea, ha hecho una cuestión bastante integral. Entonces, en el tratamiento de ese caso, aparentemente se tendrá un responsable prontamente. Pero hay fiscalía, ¿está la fiscalía metida en esto ya? Fiscalía ya tomó versiones. O sea, ya no es un asunto administrativo, no, es un tema una muerte ya siempre tiene que ser responsabilidad del Estado. Entonces, fiscalía ha abordado, ha allanado colegio, ha tomado los videos, ha tomado versiones a la interna, ha hecho lo que bien tiene que hacer. ¿Y los padres aparecen o no aparecen? Lastimosamente hay unas tías, unos familiares que están preguntando cómo va el caso, sin embargo no existe una acusación particular y obviamente lo que siempre se espera, si existe una negligencia de la institución, es que los padres de familia, tengo entendido solamente vive con el papá, aborden el tema y vayan al encuentro del responsable porque se ha perdido una vida, claro. No ha sido cualquier golpe o una situación exterior. Entonces en este caso los padres, qué sé yo, no podrían reclamar en el sentido que el colegio no haya hecho lo adecuado, que no esté actuando, que no haya presentado la debida denuncia. Paralelamente podrían poner una acusación particular. Pero no la han puesto. No la han puesto. Entonces, además de que la fiscalía esté investigando, cualquier persona esté investigando, ellos como ciudadanos pueden aparecer en el proceso como acusadores particulares e insistir y velar por el fiel cumplimiento de la ley. Qué interesante hablar con alguien que conoce a fondo este tema del bullying y el caso de esta chica que ha sido noticia, como que ha bajado el volumen últimamente, pero está avanzando la investigación de la estudiante de Milagro. Fue el abogado Pedro Mendoza León y hemos hablado claro y con sol de cómo se deben manejar los casos de bullying en colegios y escuelas. Gracias por acompañarnos en el programa número 62. De aquí será con nosotros hasta el lunes, a las 10 de la noche.